episodio de este podcast con Aldo y Pame. ¿Cómo estás? Muy bien. Listos para seguir compartiendo este tema, hablando acerca de visión. Sí. Hoy día vamos a comenzar hablando de una historia que sale en este libro que a los dos nos gustó mucho. Sí, nos acabamos de dar cuenta que fue nuestra historia favorita para los dos. Sí, nuestra parte favorita del libro. Y bueno, es un testimonio y lo vamos a resumir, ¿no? Pero se trata de un estudiante de secundaria. Estaba, creo que en su último año en el colegio, y Dios pone en su corazón predicar a todo el colegio. Le da una visión. Esa era su visión, su meta. Predicarle a todo el colegio. Y una de las cosas que apunta también del libro es que él no tenía no era el más famoso, no era el deportista famoso del colegio o algo que lo destacara, que todos los conocieran. De hecho, pasaba muy desapercibido en el colegio. Y él empezó a orar, a buscar de Dios y a tratar de llevar esta visión adelante. Y avanzaba el tiempo y parecía que esto no se estaba cumpliendo. Claro, él estaba buscando la manera, la oportunidad, esperando atento a que se le diera un espacio, una oportunidad para poder hacerlo. Él se veía el resultado de su visión, predicándole a todo el curso, a todo el colegio, y no pasaba. Y lo que pasó fue que llegó un alumno, creo que a mitad del año por ahí, y era uno de esos alumnos que se puede decir como problemáticos, ¿no? Que no vienen con su mejor registro, su mejor historia. Y bueno, él se acercó a él, parecía que esta otra persona estaba como solo y todo eso. Entonces él decidió acercarse, lo invitó a su casa a estudiar y todo eso. Y ahí él empezó a escuchar, a prestar atención a lo que esta otra persona tenía que decir, ¿no? Le contó toda su historia triste, pero él empezó a predicarle, le contó el evangelio, le predicó, le dijo cuánto Jesús lo amaba y que él había muerto en la cruz por él y todo eso. Y eso generó un cambio en esta otra persona. En la vida del niño nuevo. Exacto. Y fueron, creo que un par de años después, ¿no? Esta persona que tenía esta visión salió del colegio. Bueno, y un par de años después, cuando esta otra persona estaba saliendo del colegio, estaba en su último curso, tuvo la oportunidad de compartir frente a todo el colegio, porque estaban haciendo un programa como de seguridad al conducir, antidrogas, no conducir si estás ebrio y todo eso. Y por lo que él había pasado anteriormente, lo llamaron para testificar. Y casi siempre la gente que habla acerca de estas cosas o viene a hacer ese tipo de programas cuenta historias sangrientas y todo eso. Pero este chico tuvo la oportunidad, bueno, de compartir delante de todo el colegio. Bueno, y fue ahí donde él compartió el evangelio que la persona que tuvo la visión le compartió. O sea, él cumplió en el fondo la visión de su amigo, y la visión se cumplió a través de ambos. Así es, y es como Dios trabaja, ¿no? Dios pone una visión en una persona, pero no siempre la visión, pongámoslo de esta manera, la visión es de Dios. Exacto. Se la da a alguien, ¿verdad? Pero Dios puede usarte para llegar a cumplir su visión. Bueno, y es lo que pasó con esta persona. Bueno, él fue una pieza que Dios usó, alguien que Dios usó para cumplir su visión.
Y ahí vemos la tendencia que todos como seres humanos tenemos, que es tratar de nosotros darle el orden, la forma en que tiene que llevarse a cabo, porque como nos empoderamos de la visión y nos empapamos de ella, empezamos a tener ideas, empezamos a imaginar cómo va a ser, y nosotros mismos le damos la fecha, le damos el cómo, le damos como todo el dibujo a esta visión que de nuevo no es nuestra visión. Entonces es súper bueno el ejemplo porque al principio el chico, no sé si hiciste el énfasis ahí, pero el primer chico que de un comienzo tuvo la idea o la visión de hacer esto, era algo bueno, era algo espectacular, la oportunidad que él estaba buscando era algo 100% que venía de Dios, era guiado por él, porque era predicar el evangelio a todo un colegio, impactar a todo un grupo de personas grandes. Y no quiere decir que él fracasó, porque me acuerdo que cuando leí, porque el testimonio es como bien largo, ahí en el libro, él está un poco frustrado porque él dice, o sea, ya se me acaba, y es como la fecha de que se te acaba el tiempo, porque el niño ya iba a salir del colegio. Entonces pasaban los días, pasaban los meses, y al final el niño sale del colegio y no lo logra. Entonces como que se sintió tan desanimado. Y no recuerdo, a lo mejor tú te acuerdas, pero no sé si él pudo identificar el predicarle a uno como un éxito. No me acuerdo si... ¿Te acuerdas tú? No fue algo como, bueno, si no puedo verlo, no voy a quedarme de brazos cruzados. Aunque sea uno. Exacto. Claro. Voy a hacer el trabajo aunque sea con uno. Ya, entonces esa fue su actitud. No me acordaba exactamente, pero eso fue genial porque a veces nos desanimamos y nos quedamos ahí. Pero para él el éxito en ese momento era hacerlo con una persona, aunque él se imaginó todo el colegio. Quizás qué cosas pasaron por su mente, quizás yo exageré, era uno y yo me volví loco y me imaginé que era todo el colegio, etcétera, etcétera, pero no era así. Finalmente se llevó a cabo a través de otras personas también. Sí, mira, déjame leerte la última parte, como el desenlace de todo, la parte final, porque es súper bueno. Bueno, se supone que este chico ya está compartiendo delante de todo el grupo. Dice, entonces fue cuando Mark era... ¿El niño 1? El niño 2, el que recibió el evangelio. Chris es el niño 1. Okay. Entonces fue cuando Mark pasó a otra parte del tema. Dice, un día un joven llamado Chris se me presentó y me invitó a ir a su casa. Aquella noche le conté toda mi vida, le dije lo mucho que odiaba a todo el mundo. Él me escuchó y después me dijo que Jesús me amaba. Me explicó que Él había muerto en la cruz por mis pecados. Me dijo que yo podía recibir perdón. Aquella noche oré con Chris y mi vida cambió. Las cosas no han sido fáciles desde entonces, aún tengo mis luchas, pero ahora ya no me tengo que enfrentar solo a ellas. Si tienen preguntas acerca de algo de lo que he dicho, con todo gusto hablaré con ustedes después. Muchas gracias. Y le presentó entonces a todo el colegio el evangelio desde su testimonio. De una u otra manera, ¿cómo se llama el niño 1? Chris. Estuvo ahí hablando a través de su amigo. Así es. Qué emocionante. Bueno, esta historia la cuenta el pastor de Chris. Ajá. Entonces, voy a leerlo desde el punto de vista del pastor. Dijo el pastor. Una vez dicho eso, volvió a poner el micrófono en su pie y subió de nuevo al puesto que tenía asignado en las gradas. Mientras tanto, todo el cuerpo estudiantil se puso en pie para aplaudir. Aplaudieron y gritaron durante varios minutos. Aquello era demasiado para mí. Me salí del gimnasio y me dirigí a mi automóvil. Aunque parezca raro, cuando salí afuera cuando me di cuenta de lo que significaba lo que acababa de suceder. Señor, esto tuvo que ver con Chris, ¿no es cierto? Todavía hoy, dice el pastor, mientras escribo estas palabras, se me llenan de lágrimas los ojos al pensar en un estudiante de último año
de secundaria que fue fiel. Hizo todo lo que pudo y confió en que Dios haría lo que él no pudiera. Qué genial eso. Genial. Los intereses de Chris estaban en sintonía con los del padre, así que él obró detrás del escenario para asegurarse de que aquella visión se convirtiera en realidad. Y eso nos lleva a hablar, ¿no?, de esto, del cómo se hace, cómo lo voy a lograr. Tenemos el qué, ya hablamos de cómo recibir una visión y todo eso. Ahora el cómo. Y es lo que tú dijiste, a veces nosotros queremos resolver el cómo. Darle toda la forma. Exacto, y nosotros empezamos a buscar por aquí, a buscar por allá, porque tenemos el qué, pero el cómo es de Dios. Exacto, porque de nuevo, y yo sé que somos súper repetitivos al decir esto, pero la visión es de Dios. Entonces por eso Él es el que sabe el cómo y el cuándo, y el a través de quién, y cuál es nuestro papel en todo esto. Yo quiero leer algo de la Biblia, un ejemplo que me acuerdo al hablar sobre este tema, que es David. Todos sabemos que es el rey Salomón, el rey que hace el templo de Dios. Entonces, y Dios le da las medidas, Dios le da cómo va a ser, de qué manera, con qué material, etc. Una estrategia, ¿cierto?, a Salomón. Pero me encantó hace unas semanas atrás que estaba leyendo en 2 de Samuel 7. Cuando leí esto me impresionó, porque dice en 2 de Samuel 7:1, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. El rey, en este caso, el rey David, no es Salomón todavía. Dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Sigue. En el 8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. En el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y es súper loco porque me impresionó saber que David tuvo primero en su corazón hacerlo. Tenía ¿cuál es la palabra? El deseo de construir una casa para Dios, porque David estaba en su lugar y él estaba pensando: qué genial, estoy aquí cómodo, estoy genial, ¿y dónde habita la presencia de Dios? El arca andaba de lugar en lugar y todo. Entonces él dijo: ¿cómo va a ser posible? Tenemos que hacerle un templo a la presencia de Dios. Y fue algo que estaba en su corazón de hacer, pero Dios le dijo: no, lo va a hacer tu hijo. Y luego, a su tiempo, en su momento, a través de la persona que Dios quiso, porque Él quiso y porque Él es Dios y porque Él es el dueño de la visión,
no tengo la respuesta de por qué Dios lo hizo así, pero en verdad a veces no tenemos que saber, no es importante. Pero Dios lo hizo a través de su hijo Salomón. Sí, y es algo que no podemos olvidar y que también que hemos dicho en algún otro podcast. La visión es enorme. Y lo que nosotros vemos como visión es parte de algo tan grande que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, a veces nuestra visión es solamente una parte de un rompecabezas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Una sola parte. Y Dios sabe dónde va esa pieza, cómo colocar esa pieza, que es la visión que nos ha dado. Y a veces se conecta con otras personas, y a veces lo que tú haces es para que otra persona pueda extenderse e ir más allá y así ir logrando la visión que Dios tiene en su corazón para todo el mundo. Ahora, estamos hablando del cómo. Sí. Bueno, estamos hablando del cómo. El cómo le pertenece a Dios. El cómo no es algo que nosotros debemos esforzarnos o buscar en otro lugar o con nuestras fuerzas. Debemos permanecer fieles a la visión. Debemos permanecer en fe. Debemos permanecer en oración, ¿verdad? No cambiar nuestra confesión. Hablar de la visión. Ponerla delante de nosotros. Orar constantemente por ella. Bueno, y ver cómo Dios va a ir ejecutándolo, a veces atrás de la escena, y haciendo que esto pueda llevarse a cabo. Ahora, está el qué, está el cómo, y nosotros debemos ser el quién. Bueno, y es como Dios diciéndonos, cuando Dios te muestra una visión, ¿estás dispuesto a ser el quién? Para resolver este qué, que yo te voy a mostrar cómo, yo te voy a dar el cómo, el qué, el cómo, pero está buscando el quién. Está buscando el quién, y a veces hay personas que comienzan, saben cuál es el qué, pero porque no quieren esperar el cómo, dejan de ser ese quién. Dejan de ser esa persona que Dios puede usar. Porque para llevar a cabo esta visión, para construir el templo, estamos hablando de la construcción del templo que tú hablaste recién. Este templo es el que Nehemías, el que hemos venido hablando, quiere reconstruir. Exacto, está todo unido. Pero viene de Dios. Es ese deseo en David, esa inspiración de Dios. Bueno, el deseo de reconstrucción en Nehemías viene de Dios, pero el cómo también es de él. Porque David podría haberse alocado, decir, no, yo quiero hacerlo, a mí se me ocurrió la idea. Bueno, pero el permanecer fiel a la visión es, ok, Señor, entonces mi hijo lo va a hacer. Bueno, o en el caso de Nehemías, él dijo, ok, se pasó a recibir el qué, ser el quién, para descubrir el cómo, ¿no? Y fue así como al final sí se reconstruyeron los muros, ¿no es cierto?, de Jerusalén, de la ciudad. Pero esto es importante. Dios quiere usarte como ese quien, esa persona que va a ser fiel a la visión, que no se va a alocar, que no va a correr en desesperación tratando de ver cómo lograrlo, sino que vas a esperar en Dios. Y tal vez es lo que has estado haciendo ahora, esperando en oración, pero no bajes tus brazos. Sigue caminando, sigue haciendo lo que Dios te va mostrando. Hoy día también escuchamos un muy buen testimonio que calza con esto. Estamos
asistiendo a la conferencia de Rema, Living Faith se llama, y hoy día estaba predicando la pastora Lynette Hagin, y hablaba de cómo cosas que Dios le mostró a ella en oración en los años 70 las vio o comenzó a vivir en los años 90. Pero mientras llegaba ahí, permaneció fiel orando por esa visión, y ella hizo énfasis también en que nunca trataron de buscar un camino. Hacerse un camino con sus propias fuerzas, ¿no? Y me impresionó que ella, siendo la esposa del hijo de Kenneth Hagin, ¿no? Kenneth Hagin Jr., como también le dicen, él nunca le dijo: dame el puesto a mí, dame un puesto a mí. Nunca pudiendo... Suegro. O papá, no, dame ese puesto a mí. Dios me dijo que yo tenía que hacer eso. Esperaron a que Dios hablara con el líder, que era su papá. O sea, ellos podían hacerse el camino. Así, eso es lo que más que a veces uno no se hace el camino porque, bueno, no puedes. No, pero ellos lo tenían ahí. Lo tenían ahí. Simplemente oraron, fueron fieles a lo que Dios les iba diciendo. Sí, pues contemos un poco el testimonio, porque las personas no sí, escucharon también. Contexto, un poco de contexto. Bueno, entonces contaba la pastora Lynette que en la época en donde venía la transición de que Kenneth Hagin, papá, iba a entregar como el ministerio a que otra persona tomara el lugar, su hijo Kenneth Hagin y su esposa Lynette, que son los pastores que están ahora a cargo de Rema, sabían en su corazón desde los años 70, ¿era? ¿O no dijeron de cuándo? No. Bueno, ellos ya sabían que ellos eran las personas que iban a tomar esa posta, no porque soy el hijo, no porque justo tengo el mismo nombre, así que no hay que hacer cambio de nombre, no, sino no por heredarlo nomás como por ser hijo, sino porque Dios les dijo. Entonces era como Aldo dice, era tal vez fácil en un almuerzo, en una cena navideña, en algo familiar, decir: oye, ¿sabes qué? Dios me dijo, entonces dame el puesto. O yo vengo sirviendo tanto tiempo, entonces como que cabe de cajón de que esto sea ahora nosotros sigamos, sino que ellos se mantuvieron en silencio, orando, haciendo todo lo que Dios les dijo. Y en un momento, algo que me encantó de su testimonio es que dice que Kenneth Hagin hijo, Kenneth Hagin papá le dice a su hijo: vamos, acompáñame porque voy a entrevistar a 3 personas para el puesto. Entonces quiero que tú estés para que estés conmigo. Entonces imagínate su hijo caminando con su papá a entrevistar a 3 personas para el puesto que él sabía que era su puesto, porque Dios le había dicho que ese era su lugar y él sabía que sabía. Entonces él le dijo: ok, y estuvo en las 3 entrevistas. No estaba con la actitud de: no, creo que no calificas. ¿Y qué harías en esta situación? No, él estuvo ahí, simplemente escuchó, participó, estuvo ahí, hasta que Dios le dijo a su papá, y cuando su papá supo, le dio el lugar, y él tomó obviamente hasta el día de hoy ese lugar. Pero no se hicieron un camino, y fue súper genial escucharlo de primera mano, porque a veces uno dice: bueno, es que sería diferente si yo soy Kenneth Hagin Jr. y tengo hasta el mismo nombre que mi papá, sería obvio de que yo soy, pero no, o sea, funciona para todos nosotros de esa manera. Y algo también que encaja en lo que estamos hablando hoy día ahora del cómo, es que cuando ellos se casaron, creo que algo le dijo fue que trabajaron un tiempo en otro lugar. Para el papá de ella, exacto, que era pastor. Sí, pero él trabajaba más en área de construcción. Sí. Cosa que él no tenía la habilidad para hacerlo. Kenneth Hagin Jr. Exacto. Entonces él aprendió de construcción y todas esas cosas en ese tiempo. Tuvo que aprender. Nunca se quejó. Él dijo: yo soy llamado a predicar y todo, pero estaba haciendo lo que
Dios le dijo que tenía que hacer. En ese momento, por las circunstancias X en las que estaban viviendo, dijo, por 5 años trabajando para el papá de Lynette Hagan, que siempre estaba a cargo de construcción, estaba a cargo de construcción de casa, construcción de lo que sea. Y Kenneth Hagan Jr., como dice Aldo, no tenía idea exactamente cómo funcionaba la construcción, porque por ser hijo de Kenneth Hagan, papá, él sabía predicar y orar por sanidad, sanar a la gente. No tenía el otro trasfondo. Pero por todo este tiempo él estuvo a cargo, entonces él tenía que estar metido ahí. Entonces luego cuenta de que luego que el ministerio ya está grande y ya tiene muchos años, están en construcción de 20 y tantos campus. Obviamente no lo estaba haciendo Kenneth Hagan Jr., pero él estaba a cargo y él sabía exactamente cómo se hacía, qué había que hacer, cómo había que hacerlo, cómo se hace bien y cómo no se hace. Entonces eso fue como... Podía supervisarlo, no de una habilidad natural de él, sino Dios es tan inteligente que nos da las herramientas antes de que tengamos la necesidad y nos enseña a usar las herramientas antes de que tengamos la necesidad de usar esas herramientas. Y cuando llega el momento, tienes adentro de tu kit, de tu mochila de rescate, tienes esas herramientas y sabes cómo usarlas. Entonces él pudo fácilmente pasar la etapa en donde el ministerio Kenneth Hagan estaba como loco construyendo campus y él tenía eso en él. Así es. Y es como Dios nos va guiando. Una vez más, Él es el Dios del cómo, no nosotros. Él es el responsable del cómo. Y a veces el cómo es que Él te va a guiar a ciertos lugares. Tal vez que tú dices, no, no es la dirección correcta. Pero Dios te va a llevar a ciertos lugares. Ahora, eso me lleva a una historia de la Biblia. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, Dios los dirigió hacia el Mar Rojo, ¿verdad? Hacia el Mar Rojo. Y que naturalmente tú miras el mapa y dices, ¿por qué? ¿Por qué hacia el Mar Rojo? ¿Por qué no hacia el otro camino? Y rodean el Mar Rojo y ya. Pero los llevó hacia el Mar Rojo. Bueno, todos saben la historia. Dios abrió el Mar Rojo. Y todo eso atravesaron como por tierra seca y todo eso. Y después, más adelante, mucho más adelante, como 40 años después, un poquito más, Josué envía 2 espías y llegan a la casa de Rahab. Bueno, y Rahab les dice, el corazón de todos los habitantes de Jericó ha desfallecido por causa de ustedes, por causa de su Dios, porque hemos oído cómo Él les abrió el Mar Rojo. Por donde Dios te va a llevar puede que sea imposible, puede que sea ilógico. Pero le abrió la puerta 40 años después. Pero causó que el corazón de todos esos gigantes, porque no nos olvidemos que habían gigantes ahí, que los muros sí eran hasta el cielo, el reporte que ellos dieron, pero lo miraron desde una perspectiva, ¿no? Ellos dijeron, no, parecemos langostas, parecemos saltamonte, chiquitito, no al lado de ellos. Bueno, pero el corazón de ellos ya estaban en derrota. Y entonces Dios usó eso. A lo largo del tiempo. Bueno, los 40 años fueron porque ellos decidieron no entrar. Sí, pero a lo largo del tiempo, el obedecer y el seguir en lo que puede ser ilógico, habla por ti y te abre puertas. Así es. Entonces, aterrizando esto a nuestra vida, porque ya se nos acaba el tiempo, los queremos animar y también animarnos nosotros, porque lo que sea que Dios te está guiando a hacer, puede ser que sientas que el tiempo está pasando, puede ser que sientas que a lo mejor no es la manera, que no va por ahí, que tú tienes una mejor forma de llegar al mismo lugar, que tú tienes una mejor idea de cómo se puede hacer,
y te cuesta confiar en lo que Dios te está diciendo, porque es súper humano que nos pase eso y decir, es que me cuesta confiar porque ¿cómo voy a irme al Mar Rojo si allá no sabemos nadar, no podemos pasar por ahí? Vamos a morir ahí atrapados como contra la espada y la pared, contra la espada y el mar. Entonces no me cuesta obedecer. O en el caso del ejemplo de Kenneth Hagin, que él diga, pero ¿para qué voy a esperar si yo sé? Y él va a confiar en que yo sé, y si yo sé, él también va a tener testimonio, entonces lo voy a decir nomás. Y así con todos los ejemplos que estábamos dando. David, como tú decías, podría haber dicho, lo voy a hacer yo nomás, porque tengo ese deseo en mi corazón y es algo bueno. Y lo voy a hacer ahora y ya. Bueno, a todos nos pasa que podemos estar en esa situación y podemos decir, en mi caso me cuesta decidir por lo que Dios me está guiando, porque veo otras opciones. Bueno, queremos animarte a que con estos ejemplos y con este podcast de hoy puedas ver más allá y confiar simplemente, confiar en que Dios tiene el mejor plan, el plan que ve el futuro, que sabe exactamente lo que va a pasar, qué va a ser lo que tú necesitas. Y quizás tú no tienes idea que vas a necesitar saber de construcción porque en un futuro, 20 años después, vas a estar a cargo de construcciones y va a ser importante que tú sepas. Entonces anda y aprende de construcción. Aunque tú sepas que tu llamado al ministerio no tiene nada que ver con construcción, porque el ministerio es así. Necesitas saber varias cosas, pero Dios sabe exactamente qué necesitamos saber todos. No quiere decir que todos tenemos que entrar a un curso de construcción ahora para el futuro. Pero espero que les anime, porque a nosotros nos anima. Sí, muchísimo. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Vamos a retomar desde acá. Vamos a seguir hablando acerca tal vez del cómo y todo eso. Así que bueno, nos despedimos. Nos vemos. Un abrazo grande. Nos vemos en la siguiente. Chao.